Entonces, el caso de una demanda de tipo comercial, de la cual me notifican, digamos, el 15 de enero del año 2013, sobre un proceso que venía de años anteriores, pero del cual el abogado había recomendado no haber hecho provisión o no haber reconocido ese hecho como pasivo porque tenía una probabilidad remota de que se perdiera. Entonces, en ese caso, aunque el fallo llegó en enero, ¿sí? Digamos que debe ser un fallo en última instancia, pues como viene de periodos anteriores, pues esto generará que yo deba modificar mi estado financiero, ¿sí? Deba ajustarlo. Entonces, digamos que la norma requiere también que una entidad no debería elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. Es decir, si la compañía, la gerencia, determina que la empresa no va a continuar sus operaciones, pues entonces puede que no sea lo más recomendable que la compañía realice sus estados financieros de acuerdo a la norma internacional. ¿Por qué? Porque las normas internacionales tienen esa hipótesis fundamental, están dadas para compañías que tienen negocio en marcha. Si la compañía se va a liquidar, pues entonces necesitará unas mediciones especiales y unas formas de presentar su información financiera especial que indicarán la forma de liquidar sus activos, pagar sus pasivos y pues si queda algo, distribuirlo a sus socios. Entonces no es recomendable que se aplique la norma internacional si la compañía no cumple esa hipótesis fundamental que está en el marco conceptual y que aquí la NIC 10 de hechos posteriores también, ¿sí?, sugiere evaluarla. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, ¿qué son? Pues son todos aquellos eventos que pueden ser favorables o desfavorables. Es decir, no solamente se registrarán en los estados financieros o se revelarán en los estados financieros los hechos que sean negativos para la compañía, no, pueden haber hechos positivos, ¿sí?, y estos también se consideran hechos posteriores a la fecha del balance. Y vuelvo y digo, esos hechos se pueden identificar en dos. Uno, son aquellos que proporcionan evidencia a las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste. Ese es el caso del litigio que acabamos de ver en el ejemplo. Eso es un hecho que generará ajuste. ¿Por qué? Porque viene del pasado. Pero hay un segundo y es aquellos hechos que son indicativos de condiciones que han aparecido después del periodo sobre el que se informa, ¿sí? Para este caso, pues un ejemplo es que yo reciba, ¿sí?, el 15 de enero, sin que se hayan autorizado los estados financieros para su publicación, un proceso, ¿sí?, del cual apenas está comenzando. Es decir, se inicia el proceso y a mí me hacen parte de ese proceso. Pues entonces, en ese caso, pues se tendrán que evaluar algunas características para saber si se debe informar, revelar, más no generará un ajuste en el estado financiero que estamos, ¿sí?, presentando. No generará un ajuste, solamente generará una revelación de ese hecho. Entonces, digamos que esos son los dos aspectos importantes de que me trata la norma internacional. O se revela o se ajusta. Depende de qué, de cuándo haya sucedido el hecho económico, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque en la presentación de los estados financieros, los usuarios pues tendrán una amplia visión si saben que aunque tiene una muy buena posición la compañía de activos, unos pasivos que son también muy razonables y un patrimonio muy importante, pues si tiene un fallo que puede ser en contra y que puede afectar esos intereses, pues entonces
revelándole la información financiera, podrá tomar decisiones y saber a qué riesgo se atiene al hacer una inversión, o los proveedores saber cómo está la situación financiera, pero lo más importante, en el futuro, si existen hechos que puedan generar de una manera positiva o negativa un efecto en que continúen dando provisiones a la compañía, o es mejor que no se le siga dando ese tipo de provisiones en servicios o de bienes. Vamos a continuar con la NIC 18 de ingresos de actividades ordinarias. La principal preocupación de esta norma internacional es la contabilización de los ingresos de actividades ordinarias. ¿Cuándo se deben registrar esos ingresos? El ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. Esta norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que los ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos. También suministra una guía práctica sobre la aplicación de tales criterios. Es importante decir que en Colombia es muy importante la factura para el reconocimiento del ingreso, pues valga la pena para que en este momento se aclare que bajo la norma internacional la factura es el ítem que menos importa para el reconocimiento del ingreso. ¿Cuál es el factor determinante? El factor determinante es que definitivamente se genere un beneficio económico futuro y que éste pueda ser medido de una manera confiable por la compañía, pero adicionalmente que los riesgos y las ventajas significativas hayan sido transferidas. Vamos a ver más adelante cuáles son todos, digamos, los requisitos en el momento de reconocer el ingreso, pero el factor determinante bajo la norma internacional para reconocer un ingreso no es la factura, es decir, no necesariamente porque yo emito una factura deberé contabilizar en mi estado financiero un ingreso, no es el factor determinante, ya lo vamos a ver. Esta norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios, ¿sí?, para que los ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos. También suministra esa guía práctica, ya lo habíamos conversado. El ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. Cuando vimos el marco conceptual, vimos la definición de ingreso. Acá me la vuelven y me la traen. ¿Qué me aclara esta norma internacional? Me dice que esta norma debe ser aplicada a contabilizar ingresos por actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones. ¿Cuáles? La venta de mercancía o de bienes, la prestación de servicios y el uso por parte de terceros de activos a largo plazo, que generalmente producen intereses, regalías o dividendos. Esos hechos son de los cuales me trata la norma internacional en ingresos por actividades ordinarias. Hay que tener en cuenta que la norma internacional en ningún momento me hace referencia a separación alguna como la que tenemos nosotros actualmente, es decir, ingresos que son por administración, ingresos que son por hechos operacionales, e ingresos que son no operacionales. Esa separación la norma internacional no la trae. Para la norma internacional los ingresos son de actividades ordinarias. Hay una norma que trata unas operaciones que son las operaciones discontinuadas que trae la NIF 5, pero que se contemplan en la presentación del estado de resultados integral separada, pero no, vuelvo y repito, no hace lo mismo que hoy en Colombia manejamos, separar los ingresos operacionales de los no operacionales. Eso no se maneja bajo la norma internacional. Normalmente el criterio usado para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias en esta norma se aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias es necesario aplicar
tal criterio de reconocimiento por separado a los diferentes componentes que son identificables de una transacción. Es decir, la norma internacional sugiere que las transacciones sean registradas de manera separada e independiente. Sin embargo, hay escenarios en los cuales lo más recomendable es que toda la operación se registre como si fuera una sola transacción. Y entonces, la norma internacional me trae como ejemplo una entidad que vende bienes y al mismo tiempo hace un contrato para recomprar esos bienes, con lo que se niega el efecto sustantivo de la operación. Es decir, esa operación no se podría reconocer de forma separada porque tiene un solo fondo, ¿sí? Es la venta de ese bien con efectos posteriores en una recompra. Digamos que la medición de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. La norma internacional contempla que el ingreso debe ser medido a valor razonable. Es importante, ¿por qué? Porque los ingresos que no se reciben inmediatamente en la fecha de la transacción, sino que tienen posteriormente digamos que son a plazos o diferidos, pues tendrán que evaluarse, ¿sí?, para reconocer el valor en el momento, el valor presente de esos ingresos. Deberán tener en cuenta que es el valor razonable del ingreso. El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se determina normalmente por acuerdo entre la entidad y el vendedor o usuario del activo. Se medirán al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar. Es importante que la norma internacional en el tema de valor razonable hace referencia a que debe entenderse por valor razonable el valor que partes independientes, ¿sí?, están dispuestas una a pagar y la otra a recibir a cambio de la mercancía, pero vuelvo y hago hincapié, es en el hecho de dos partes independientes. Si esas partes tuvieran algún tipo de vinculación, algún tipo de relación, pues habría que mirar la forma en que esa transacción se entienda a un valor razonable. ¿Por qué? Porque esas dos partes tienen intereses y entonces no necesariamente el valor que pacten, ¿sí?, de venta de un bien o servicio será el que esté con base en el mercado. Venta de bienes. Entonces, la norma internacional en la venta de bienes me dice los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones. Estas son las condiciones para que en sus estados financieros reconozcan un ingreso. A. La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad, lo habíamos hablado, ventajas y riesgos significativos. B. La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, no se conserva ningún tipo de gestión. Igualmente, el importe de los ingresos de actividades ordinarias puede ser medido con fiabilidad. El ingreso debe ser medido con fiabilidad, el importe. D. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados a esa transacción puntual y específica. Y por último, los costos incurridos o por incurrir en la relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. Entonces, miren que la norma internacional en este último aspecto nos hace referencia a que el ingreso debe tener asociación de gasto. Es requisito fundamental para reconocer el ingreso que la compañía pueda medir de forma fiable el gasto asociado a esa venta que se está realizando, sea bienes o sea servicios. Es uno de los requisitos que me contempla para el reconocimiento del ingreso, saber cuál es el valor del gasto. Ahora, en cuanto a la prestación del servicio, la norma internacional me dice que el resultado de una transacción que suponga la prestación de servicios
puede ser estimado con fiabilidad. Los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben reconocerse considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todos y cada uno de los siguientes ítems. Entonces, en cuanto al servicio, se reconocerá cuando pueda ser medido con fiabilidad y se irá registrando de manera que se vaya terminando la prestación de ese servicio. Adicionalmente, me dice, tenga en cuenta los siguientes ítems para el reconocimiento del respectivo ingreso. A. El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad. Primer ítem. B. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados a esa transacción. C. El grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa puede ser medido con fiabilidad. Y D. Los costos ya incurridos en la prestación, así como los costos que queden por incurrir hasta la fecha de terminación, pueden ser medidos con fiabilidad. En el reconocimiento del ingreso por servicios se deben considerar estos 4 ítems, todos muy importantes y asociados al tema que vimos en venta de bienes. La norma internacional sugiere como grado de terminación del contrato un método que es el método del porcentaje de terminación, es decir, se va observando cuál es el avance de la prestación del servicio y con base en eso se va realizando el reconocimiento del respectivo ingreso. Ese es un método que sugiere la norma internacional. En cuanto, por último, a esos ingresos que la compañía obtiene por el uso de esos otros activos a largo plazo, pues los divide, como habíamos dicho, en intereses, regalías y dividendos. Entonces, en cuanto al reconocimiento de los intereses, pues dice la norma, deben reconocerse utilizando el método de tipo de interés efectivo, como se establece en la NIC 39. ¿Sí? Los intereses se contabilizarán al método de interés efectivo, no nominal. Las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación o devengo, de acuerdo con la sustancia del acuerdo que se haya firmado. Y los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista. Este es el tema de la NIC 18, ingresos ordinarios. Vamos a continuar con el tema de el tema de contratos de construcción. Esta norma pues contempla tanto el tema de los ingresos como de los costos. ¿Sí? Entonces, digamos que en los contratos de construcción el objetivo de la norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción, debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo caen normalmente en diferentes periodos contables. Por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la distribución de los ingresos de actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere entre los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta. Los ingresos que están en estas dos normas, ¿sí? La NIC 18 y la NIC 11, están separados específicamente porque en los contratos de construcción hay una forma muy puntual de reconocer los ingresos. ¿Por qué? Porque la misma norma contempla que generalmente en este tipo de contratos, cuando se empieza a realizar la obra, no es el mismo periodo contable que cuando se termina la obra. Esto genera que haya un periodo y para poder reconocer los ingresos en ese periodo, pues la norma internacional da unas directrices que vamos a ver a continuación. Esta norma debe ser aplicada para la contabilización de los contratos de construcción en los estados financieros de los contratistas, es decir,
Esta norma internacional solamente me habla de la contabilidad, pero de los contratistas, nunca del contratante. Un contrato de construcción es un contrato específicamente negociado para la fabricación de un activo o un conjunto de activos que están íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último destino o utilización. Entonces, los contratos de construcción tienen esa característica. Es que el contrato de construcción está dado para la construcción de uno o más activos, ¿sí? Uno o más activos. Lo que pasa es que cuando se refiere a más activos, nos aclara que deben estar íntimamente relacionados, si son varios activos, en el tema de su diseño, tecnología y función, ¿sí? Como ejemplo, nos da la refinería. Una refinería pues está construido por diferentes tipos de activos, pero todos en su conjunto funcionan, y entonces ese caso se considerará un contrato de construcción. Los requisitos contables de esta norma se aplican generalmente por separado para cada contrato de construcción. No obstante, en ciertas circunstancias y a fin de reflejar mejor la esencia económica de la operación, es necesario aplicar la norma independientemente a los componentes identificables de un contrato único o juntar un grupo de contratos a efectos de su tratamiento contable. Es decir, tal como los ingresos ordinarios, la norma internacional estipula que se debe reconocer cada contrato por separado, pero hay ocasiones en las cuales la compañía contrata con un mismo contratante, pero para la realización de dos o más activos. Pues se tendrán unos factores que ya vamos a ver en consideración para saber si eso hace parte de uno o dos contratos de construcción. Entonces me dice, los ingresos de actividades ordinarias del contrato comprenden el importe inicial del ingreso de actividades ordinarias, es decir, lo que se pactó inicialmente por el contratante y el contratista, pues hará parte del ingreso de la actividad ordinaria. Igualmente, cualquier modificación en el trabajo contratado, así como las reclamaciones o incentivos, en la medida que sea probable que los mismos resulten aceptados. ¿Por quién? Por el contratante. Y siempre que sean susceptibles de una medición fiable. Es decir, los ingresos ordinarios de estos contratos pues están dados por la negociación inicial que se presente, más todos estos reclamaciones o incentivos que sean aprobados por el contratante, ¿sí? Los ingresos de actividades ordinarias del contrato se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. ¿Listo? Por su parte, en el tema de los costos, la norma internacional NIC 11 establece que los costos del contrato deben comprender los costos que se relacionen directamente con el contrato específico, los costos que se relacionan con la actividad del contrato en general y pueden ser imputados al contrato, y adicionalmente cualquier otro costo que pueda cargar el cliente al cliente bajo los términos pactados en el contrato. Es decir, esos otros costos son esos otros costos que el contratante va a aceptar reconocerle al contratista en el desarrollo del contrato de construcción. Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos como ingresos de actividades ordinarias y gastos respectivamente, con referencia al estado de terminación de la actividad producida por el contrato final al final del periodo sobre el que se informa. Ahora, cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, pues entonces la norma internacional me dice: los ingresos de actividades ordinarias deben ser reconocidos solo en la medida que sea probable recuperar los costos incurridos por causa del contrato, ¿sí? Conserva la característica que vimos en los ingresos ordinarios. Deben conocerse los costos, ¿sí?, asociados a ese proyecto para reconocer los ingresos. Y B, los costos del contrato deben reconocerse como gastos del periodo en que se incurren. Es fundamental. Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a sobrepasar los ingresos de actividades ordinarias totales derivados del mismo, las pérdidas esperadas deben reconocerse inmediatamente como un gasto y no esperar hasta el final del periodo, ¿sí? Si usted ya conoce
que de ese contrato se va a derivar es una pérdida en vez de una utilidad, pues entonces la norma internacional te da la directriz que debes reconocer en los estados financieros como pérdida ese hecho y no esperar hasta el final del contrato. Entonces, como vemos, los contratos de construcción o la norma de contratos de construcción trae la parte de ingresos y la parte de los costos asociados. Conservan unas características similares en el tema del reconocimiento. ¿Por qué? Porque es factor fundamental que se conozca el costo asociado al proyecto para reconocer el ingreso. Vamos por último a ver la NIC 2 de inventarios, ¿sí? Entonces, digamos que la NIC 2 de inventarios pues tiene algunas similitudes. Vale la pena aclarar que la norma internacional no acepta el método WEBS, últimos en entrar, primeros en salir, ¿sí? Vamos a desarrollarla. Entonces, el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Es decir, es fundamental que los costos en que se incurran para la fabricación o adquisición de ese inventario pues estén como inventario y no como gasto hasta el momento en que ese inventario sea realizado, es decir, sea vendido. Esta norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas de costo que se usan para atribuir los costos a los inventarios. Es decir, esta norma internacional me habla también de la forma en que el inventario pierde valor y que por ende debe reconocerse como pérdida en el estado financiero. Esta norma, al igual que todas las del activo, digamos que deben ser evaluadas a la luz de los hechos posteriores a la fecha del balance, la NIC 10. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la NIC 10, si mi inventario o cualquier tipo de activo ha perdido valor entre esa fecha de cierre y esa fecha para la autorización de publicación de los estados financieros, deberé reconocer en mi estado financiero del periodo anterior ese hecho. Es decir, puede ser que al 31 de diciembre del 2012 mi inventario o cualquier activo estuviese valorado en 1.000 millones de pesos, pero posterior, en los primeros días de enero, digamos, antes de que se hubieran autorizado para publicar los estados financieros, vendo ese inventario o ese activo, pues entonces lo vendo por 800. Pues ¿qué se está observando? Que mi inventario realmente ha perdido valor y por ende eso debería ajustarlo en mis estados financieros del periodo anterior. Ese deterioro deberá reconocerse. Los inventarios, ¿sí?, en un principio se medirán al costo de adquisición más todo lo necesario para que el inventario ya esté en condiciones de su comercialización y venta. Vale aclarar que en el tema de inventario la diferencia en cambio no deberá sumarse como mayor valor, y también deberá aclararse que en el tema del inventario los descuentos no se reconocerán como un ingreso sino como un menor valor del inventario, los descuentos. Entonces, posteriormente a esa medición inicial, los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable según el menor. Es decir, cada final del periodo yo debo evaluar cuál es el costo, ¿sí?, o el importe en libros de ese inventario, y lo deberé comparar con el valor neto realizable, y en mi inventario al final del periodo quedará el menor de esos dos valores. El valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. Es decir, yo deberé ir a mirar cuál es el valor que tienen esos inventarios en el mercado, ¿sí?,
menos los costos estimados o para terminar de producirlos o para dejarlos ya listos para su venta, y deberé reconocer al final del periodo el inventario por el menor de estos dos valores. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actuales. ¿Sí? Lo habíamos hablado, todos los costos directos. El costo de los inventarios será asignado siguiendo el método de primera entrada o primera salida, es decir, primeros en entrar o primeros en salir, que es conocido también como FIFO, ¿sí? O el costo promedio ponderado. La entidad utilizará la fórmula de costo para todos los inventarios que tengan unas características similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes. El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, así como la de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la identificación específica de sus costos individuales. Es decir, en estos casos, pues la norma también permite que se pueda utilizar ese método de identificación específica, o en el caso de que yo maneje proyectos o inventarios particulares. Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación. Es decir, en el momento en que se realice la venta, se reconocerá como asociación el costo. El importe de cualquier disminución de valor hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido como gasto en los periodos en que ocurra la disminución o la pérdida. ¿Sí? El importe de cualquier reversión de la disminución de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable se reconocerá como una reducción en el valor neto de los inventarios que haya sido reconocidos como gasto en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar. Es decir, si yo ya había reconocido un deterioro de esos inventarios, pero posteriormente se hace una nueva medición y genera un incremento en el valor del inventario, pues se llevará ese incremento solo hasta el valor del deterioro que ya había sido registrado. No podrá excederlo, ¿sí? No podrá excederlo, solo se generará hasta ese límite, hasta ese valor. Hay que tener en consideración también en el tema de inventarios que las compañías como tal deben establecer unas políticas en cuanto al manejo de estos inventarios. Políticas que, por cierto, deberán ser reveladas en los estados financieros, en sus notas a los estados financieros. Así pues, terminamos esta primera sección con el tema de inventarios. Muchas gracias.